Buenas tardes, mundo. Muy buenas a todos. Hola, hola, hola. Quería saludaros y quería decir que voy a reiniciar mi proyecto de promoción a las mujeres emprendedoras. Y hoy tengo como invitada a una mujer extraordinaria que yo quiero mucho, respeto muchísimo por su valor, por su valentía, por sus hazañas, por su carácter, por todo. Y por esto quisiera que nos comparta hoy, bueno, pues cuál es su secreto para tener esta vida maravillosa que tiene. Muy buenas, Virginia. A ver, ¿me envías tú la solicitud o te invito yo? ¿Cómo es? Muy buenas. Bienvenidos, bienvenidos todos. Y ya os digo que hoy va a ser súper interesante. A ver. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Virginia, muchas gracias primero por, bueno, pues por responder, por estar de acuerdo bueno, pues comunicarnos. Y gracias porque hoy vamos a compartir cosas interesantes. Espero que de mucho valor para muchas personas y yo creo que, bueno, pues invito a todo el mundo que se quedase aquí. De momento, voy a desactivar los comentarios para que te podamos ver, Vale. ¿vale? Y encantada de verte primero. Sí, igualmente, muchas gracias por tu invitación. Ya sabes que yo siempre, a compartir contigo, siempre dispuesta. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Primero. Pues estoy muy bien, muy bien. Bueno, ahora justo empezaba un poquito más tarde porque tuve un percance el más pequeño de los tres niños, que bueno, ya sabes, un niño acaba de cumplir 4 años y se cayó. Y entonces tuve que ir corriendo a ponerle algo en la frente, pero bueno, gajes del oficio y de ser mamá. Pero la verdad es que muy bien, muy contenta y muy ilusionada. Muy ilusionada con todo a nivel personal, con mi propio proyecto, con el último trimestre del año que se viene. La verdad es que contenta y feliz. Súper, súper. A mí me encanta porque nosotros nos hemos conocido como casi 10 años, ¿no? ¿Verdad? Hace 10 años. Sí, Y es yo creo. impresionante cómo, bueno, pues ver cómo evalúan la vida de todas las personas que conoces es súper interesante. Yo me acuerdo que David fue uno de los líderes, digámoslo así, de la empresa que estábamos desarrollando entonces el proyecto. Bueno, de alguna forma nos hemos hecho la amistad desde el principio, ¿no? O sea, no lo sé por qué, pero tú sabes que a nivel de vibración hay personas que te responden de inmediato y luego hay personas bueno, pues nunca es O tardas posible, un ¿no? poquito o nunca se dio, ¿no? Y sí que con vosotros hemos conectado de inmediato y bueno, de alguna forma pues nos hemos observado, ¿verdad? Durante todos Sí. estos años. Y la verdad es que para mí es primero un orgullo decir que te conozco porque, bueno, pues primero, ser madre de 3 hijos hoy en día no es fácil, pero además de esto, tú estás emprendiendo. Y además de esto, ¿sabes? Ahora que, bueno, yo los últimos años me he metido en estudios más profundos sobre las relaciones, sobre las energías. He estudiado, bueno, pues luego te contaré más detallado, pero estudié la ciencia que se llama Suchai, te contaré de qué va. Pero de qué va todo esto? Va de astrología védica y las Vedas te hacen más de 4.000 años de conocimiento, de sabiduría. Y entonces ahí vienen como unas reglas o leyes básicas, ¿no? de las relaciones entre hombre, mujer, la familia.
y evidentemente ahí la familia es lo más importante y el rol de la mujer en primer lugar es ser mujer, ser esposa, ser madre, ¿vale? Decir, dar primero la educación a sus hijos, pues dar todo, digamos, dedicarse en primer lugar a la familia y luego evidentemente va por etapas, ¿no? Porque cuando los niños crezcan, evidentemente tú ya tienes la posibilidad de abrirte a otros proyectos. Ujú. Y para mí es súper importante esto, ¿no? De los valores familiares que vemos que la sociedad en día de hoy pues como que ha perdido muchísimo en este sentido. Y te digo, por mí, tú eres como un ejemplo de la mamá que bueno, pues que supongo que todos los niños quisieran tener, porque además de darles buena educación a tus hijos, yo creo que habéis formado esta relación de no solamente de padre e hijo, sino que también habéis encontrado la modalidad de poder educar a vuestros hijos en valores extraordinarios. Y Ujú. esto me encanta y te felicito por esto. Y cómo has llegado a esto? Porque yo estoy segura que no has estudiado nada en este sentido. Pues no, y además todo lo que tú comentas me parece, o sea, nunca he ahondado me encanta el tema de las energías, todo esto que tú comentas, porque bueno, creo que está ahí y que el tener esa información nos ayuda también al desarrollo de nuestra vida. No, no he estudiado nada de eso, pero es lo que tú dices, ¿no? Es como que se siente, ¿no? Y, y estamos ahí en esa onda y el tema de las vibraciones y todo esto. No soy experta y no conozco el tema, pero se siente. Y la verdad es que yo me siento afortunada y bendecida, ¿no? Por lo que sea porque es algo que, lo que tú dices, ¿no? O sea, bendecida por la familia y por haber puesto en valor o haber tomado conciencia de ese regalo que se nos ha hecho, ¿no? Porque, como tú dices, es algo que las personas normalmente ven, que para mí es como algo normal, pero que te das cuenta, ¿no? Que es algo necesario, como Claro. tú decías, y que no todo el mundo o sabe valorarlo o sabe ponerlo en conciencia y bueno, en realidad, como tú dices, ¿no? Para nosotros la familia es el punto más importante. Decías también, ¿no? El poder persona como mujer, como madre, ¿no? Como pareja también. Esto es algo en lo que yo he estado poniendo también mucha atención estos 2 últimos años, sobre todo, desde que decidí lanzar mi propio proyecto con mi marca personal. Ya sabes que he estado muchos años dentro del marketing, la comunicación, las ventas, después trabajando por cuenta ajena para otros proyectos, ¿no? Siempre dentro del marketing y la comunicación, pero para otros proyectos, ¿no? Y emprendedores. Hasta que, llegado un momento, yo sentí como que profesionalmente estaba para aportar mucho más, ¿no? Y para poder, en vez de ayudar solo a una empresa o un emprendedor o varias, sino para poder ayudar a muchas más personas, ¿no? En este caso, emprendedores, a través de su marca personal, las redes sociales y demás. Y fue cuando decidí emprender, desarrollar esa parte profesional y ahí fue como una apertura total, ¿no? Porque era como, aunque sí había estado trabajando y desarrollándome a nivel profesional, pero siempre como bajo un tejado, ¿no? De a veces acompañando a David, a veces desarrollando también, pero como que no me había permitido dar todo mi potencial. Y cuando decidí dar ese paso, que no es nada fácil ni sencillo, pero se puede, Absolutamente, por eso fue digo, como, claro, claro. fue una explosión de creatividad, de un montón de ideas, de emoción, de muy bonito, ¿no? Pero en ese transcurso, y tú también como mujer emprendedora, pues a lo mejor me entiendes, era como que en un momento dado, mi pilar más importante es la familia, y esto yo siempre lo había tenido muy claro cuando decidí ser periodista. La gente me decía, hoy vas a ser corresponsal y te vas a ir. Y yo decía, no, no, yo voy a ser periodista porque me gusta la comunicación, pero yo me quedo aquí porque yo quiero formar una familia y eso es como que siempre lo he tenido muy presente, ¿no? Entonces, cuando lancé mi proyecto a nivel profesional, estaba tan volcada que por momentos el pilar familia, obviamente no lo puedo dejar de lado porque son tres, son muy pequeños y están, ¿no? No sé si lo puedo explicar, pero era que estaba muy volcada en mi proyecto, ¿no? Entonces, todo empezó muy bien y llega un momento en el que las cosas ya no empiezan a ir tan bien en el proyecto. Y Ajá. fue cuando justo tomo conciencia y digo, a ver, estoy totalmente volcada, horas, ¿no? Por la mañana, por la noche, todo volcado en el proyecto
y estoy como dejando de lado esta parte que realmente es lo más importante para mí, ¿no? Y es cuando tomas conciencia y te das cuenta de que tiene que haber un equilibrio y que es posible que haya un equilibrio. Que es verdad que hay veces que tu proyecto necesita más tiempo, hay veces que la familia necesita más tiempo, pero es darte cuenta de eso, ¿no? Pero súper importante el que si así lo sientes, puedas desarrollarte a nivel profesional, también como madre, también como mujer, ¿no? El tema del autocuidado, que es también súper importante, porque por momentos también he vivido eso, ¿no? El dejarte tú, estás para el proyecto y estás para la familia, y de repente ¿dónde entras tú, no? Entonces, son como todas estas áreas que yo creo que tienen que estar siempre en equilibrio y no olvidarnos de ninguna de ellas para que al final todo fluya. Y obviamente no es fácil, pero cuando tú le pones la intención, y como te decía, esta palabra conciencia, que me gusta mucho, ¿no? Es como que te das cuenta y dices, tengo que estar pendiente de esto, pues al final pasa, ¿no? Sí, 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 sí. Y además, yo sé que David está viajando mucho y, bueno, pues tú tienes que hacer, yo qué sé, poner cara a todo esto. Los niños, el emprendimiento, la familia, la casa y todo. ¿Cómo lo estás logrando? Pues mira, lo estoy logrando primero teniendo, bueno, organización y planificación, obviamente. Yo Sí. siempre le digo, ¿no? A mis alumnos y a mis clientes, como llevo la parte de redes sociales, algunos me dicen, es que no me da tiempo publicar, es que no me lleva mucho tiempo. Y digo, mira, si yo llevo mi cuenta, llevo la de 10 clientes más y llevo, se puede, y tengo 3 niños, se puede. Es cuestión de planificar y de organizar, ¿no? Eso es como a nivel más práctico. Pero después yo hay algo que también creo que tiene que ser súper importante, y es no olvidar el por qué y el para qué estás haciendo lo que haces. A mí eso me parece crucial, porque justo, ¿no? En el tema de proyectos o incluso en nuestra vida, ¿no? Como te decía antes, cuando tú caes en la rutina, en el día a día, y te olvidas el por qué lo estás haciendo, es como que dejas de funcionar las cosas. Entonces, tener eso muy, muy presente, y a mí me ha servido también el darme cuenta que no tengo que ser superwoman, de llegar a todo y hacerlo todo bien. Que hay Wow. veces que me permito, oye, no llego a esto, pues no llego y ya está, porque no puede ser, ¿no? Y esto en todos los ámbitos, que si hay madres que vean después el vídeo, ¿no? Pues si de repente se me olvidó que el niño tiene una excursión, que hay que prepararle un disfraz, que pues yo lo he hecho con mi mejor intención, intento llegar a todo, pero no pasa nada, o sea, no se acaba el mundo. Antes no, o sea, antes era como, y esto me ha pasado mucho factura, ¿no? El querer hacerlo todo perfecto, todo bien, llegar a todo, ¿no? Y me he dado cuenta que eso es muy desgastante, y que bueno, que hay que trabajar, ¿no? La autoexigencia. Yo creo que la autoexigencia, y sobre todo en el mundo de las mujeres, nos pasa mucha factura muchas veces, ¿no? Y al final somos nosotras mismas las que nos estamos flagelando, ¿no? O las que nos estamos autoexigiendo. Y yo creo que tenemos que darnos más, también más margen de error, y sobre todo esto, ¿no? Soy una persona igual que otra y no llego, ¿no? Si hoy no me da tiempo, pues yo qué sé, a enviar un email que tenía que enviar dentro de de la orden de prioridades que tenía que hacer, pues no pasa nada, ¿no? Y el darme permiso a también equivocarme y entender que eso, que a todo no se llega, ¿no? Y yo creo que eso es crucial. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes qué pasa? Que estaba escuchando un directo de una persona que me gusta mucho, trabaja también el tema de las energías y la astrología, todo, y, y decían de que la gente se culpa mucho, ¿no? O sea, es decir, se exige y luego se culpa por no llegar a cumplir las expectativas que tiene. Y la verdad es que todo esto está en nuestra mente, porque en realidad no existe. Y por desgracia, se deja a que nos afectase, o sea, nos dejamos que nos afecte todo este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso arrastramos este tipo de culpas desde hace años y sin embargo Dios o el universo, llámalo como quieras, en realidad no culpa a nadie. En realidad somos nosotros mismos que en nuestra mente nos creamos este tipo de sufrimientos.
en realidad el Dios es el amor universal. Entonces, sufrimos por nuestra mente porque es súper poderosa, la hemos dejado ser así. Entonces, como tú bien sabes, que la mayoría de los miedos, por ejemplo, no existen en realidad, sino que está demostrado, de hecho, científicamente, que simplemente está en nuestra cabeza. Y luego, bueno, pues en base a esto, los miedos y todo lo demás, nos pasan factura, aunque nunca llegan a cumplirse. Imagínate. Sí, es como la preocupación, ¿no? Yo leía, Sí, ahora no sí, recuerdo sí. en qué libro últimamente he leído lo de preocuparse, es como ocuparte previamente de algo que todavía no ha pasado, ¿no? Entonces, Exacto. como no tiene Pero sentido. preocupándote, ocupas esta energía que tú quizás puedes, o sea, utilizarla en otra cosa, tú la estás preocupando ahí y está ocupada. Es decir, y entonces llegamos a por la noche de que no tenemos energía, estamos exprimidos de energía. Y esto es simplemente en nuestra cabeza. Imagínate. Total. Es muy curioso esto. Sí. Y Virginia, yo sé que tú trabajas marca personal. Sé que, bueno, pues es algo que a ti te encanta, lo sientes, te apasiona y todo lo demás. ¿Qué podrías tú aconsejar a las personas que quizás quieren emprender? ¿Cuáles serían los primeros pasos para hacer? Y cómo quizás tú les puedes ayudar en este sentido. Ujú. Pues mira, la marca personal, bueno, yo trabajo es cómo exponerte o cómo utilizar las redes sociales, internet, ¿no? La marca personal de modo digital, aunque la marca Ujú. personal todos tenemos una, sobre todo enfocado a emprendedores, ¿vale? Emprendedores y networkers, que es el nicho, ¿no? Como el que más conocemos y el que yo decidí ayudar por toda la trayectoria, ¿no? Y que he llevado de nivel profesional, pues me enfoco en ayudar a Claro, networkers y a emprendedores que quieren usar las redes sociales como una plataforma de exposición, ¿no? Y justo, a mí me encanta porque las personas cuando llegan a mí, ¿no? Para trabajar su marca personal, trabajar su branding, pues piensan que va a ser construir un logotipo, unos colores, las creatividades. Y sí, todo eso forma parte de la marca personal y del branding, pero ese trabajo empieza mucho antes. Es como un viaje de autoconocimiento, porque primero hay que sentar las bases de esa marca personal, es descubrir quién eres tú, qué vas a aportar al mundo, cuáles son tus valores, cuál va a ser tu mensaje, los pilares que tú de comunicación que tú vas a lanzar a través de tus redes sociales. Y eso es lo primero en lo que debemos empezar a trabajar. La mayoría de personas dicen, me abro un perfil y empiezo a publicar lo que me parece, ¿no? Entonces, esto lo puedes hacer tú a nivel personal, cuando claro, tienes redes sociales para ocio, para socializar, está bien. Cuando lo quieres hacer desde un punto de vista profesional, hay que antes trabajar otras parcelas, ¿no? Otros elementos que es justo esto. Y fíjate que al final yo he descubierto que el trabajar justo la marca personal y exponerte en las redes sociales o lanzar ese mensaje ayuda mucho también al autoconocimiento y al propio empoderamiento de la mujer, del hombre, lo que sea, porque tienes que trabajar en ti previamente y trabajar en ese mensaje y trabajar en lo que vas a comunicar. Entonces al final me doy cuenta que muchas de las personas que llegan, muchos de los alumnos, por ejemplo, tienen miedo a exponerse en redes y es lo primero que tenemos que trabajar. En lo que tú decías antes, los miedos, ¿no? Es que te estás preocupando porque al final son miedos infundados, miedo a lo desconocido, pero ahí detrás está el miedo al que dirán, las expectativas, el miedo a ser juzgado, el miedo al final, ¿no? Al que dirán o al que otros piensan de ti. Que por cierto, fíjate que descubrí preparando uno de los programas, que es justo perder el miedo a la cámara, que el ser humano tiene, el mayor miedo del ser humano es la exposición antes que la muerte incluso. O sea, hay un porcentaje wow. más alto de personas que tienen miedo a la exposición, a hablar en público, a exponerse, por delante de la muerte. O sea, fue algo impresionante. Y es verdad porque me lo encuentro a diario, ¿no? Personas que no quieren, por ejemplo, dar el paso a exponerse en redes. Y yo siempre digo, ¿no? Obviamente no es obligatorio el hacerlo, pero como yo he pasado por ahí, pues yo he estado muchos años trabajando redes sociales para otras personas y yo no tenía.
O sea, tenía un Facebook, pero no tenía Instagram, ni, porque Wow. no tenía, y lo trabajaba, ¿no? A nivel profesional. Pero yo no tenía el motivo, no tenía el por qué y el para qué yo ponerme en redes, ¿vale? Entonces, fue encontrar esa motivación, encontrar ese mensaje y el saber, bueno, yo puedo ayudar a muchas personas a trabajar las redes para generar clientes, para darse visibilidad, ¿no? Y cuando encontré ese motivo profundo y ese por qué yo me iba a exponer y iba a ayudar a otras personas, es como que desaparece, ¿no? Entre comillas, ese miedo a la exposición. Porque te das cuenta que al final lo importante no es tanto tú, el mensajero, como el mensaje que tienes que llevar. Y cuando dejamos de ser egoístas, esto le digo yo a mis alumnos, si tú no te expones, si tú tienes un mensaje, un producto, un servicio, tu emprendimiento, con el que vas a ayudar a otras personas y tú no se lo cuentas al mundo a través de las redes, estás siendo egoísta. Yo siempre digo así. ¿Por qué? O sea, tienes un buen producto que puede ayudar a otros y las redes sociales son como la mayor plataforma que haces un vídeo, un reel y de repente lo ven miles de personas, o sea, no hay plataforma hoy día que te dé tanta visibilidad en tan poco tiempo. Y resulta que tú no te quieres exponer porque piensas el que dirán, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer ese trabajo y uno encuentra realmente la motivación de por qué lo está haciendo, pues empieza a suceder esa magia, ¿no? Y en eso justo es lo que estoy trabajando ahora. Al final, los emprendedores obtienen resultados, empiezan a ser sus clientes y a desarrollar su negocio, pero en realidad el cambio está siendo en ellos, en la Sí, 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 confianza, sí, por supuesto. en Y trabajar ellos dime, mismos. ¿qué logros ya tienen las personas, digamos, que están contigo, que están trabajando contigo? Porque tú, en realidad, si tú te acuerdas los cursos que hemos hecho juntos, ¿no? De descubrir la misión de tu vida y todo esto, entonces yo veo que va en la misma línea, de alguna forma, aunque entonces lo hemos hecho totalmente mental, si tú te acuerdas. Sí, Igualmente va en la misma línea, porque sabes que no hay ningún placer más grande para una persona que ayudar a otro. Imagina, mm, que después total. que está todo, ¿no? O sea, pero nada te da más satisfacción en la vida que la sensación cuando tú ayudas a otra persona. Sí. Entonces, es impresionante esto wow, felicidades, porque tú sí que se nota, de hecho, que vas por tu misión de vida, ¿no? Por tu eh, predestinación, digámoslo así, incluso. Sí. Porque, a ver, como te decía, yo he estudiado la ciencia de Suchai, me vino así en un año de transformación para mí. El año pasado, por ejemplo, todo el año me dediqué a estudiar. Estuve en Asia, en Kazajistán, no, en Kirguisia, perdón, Kirguistán, ahí porque, bueno, pues hemos hecho varios cursos básicos, ¿no? También profesional, de coach, de business coaching y todo esto. Y, y luego, como es tan importante el mensaje que quiero transmitir, pues me he dedicado a traducir todo este conocimiento, ¿vale? Ujú. Y ahora estoy preparada para también transmitirlo en español, porque no hay nada parecido en español. Sí, digamos que es algo como la numerología Ujú. védica, que va mucho en este sentido, pero es que esto es mucho más. Es decir, la ciencia Shuchai, por ejemplo, es la ciencia que trata de la disciplina de la mente y la realización del alma. Porque cada uno de nosotros, cuando venimos aquí, venimos con un sentido, ¿no? O sea, no venimos a comer, dormir y procrear, ¿no? Sino que evidentemente pues nuestro alma viene aquí porque nosotros, esto es un avatar, ¿no? Es un cuerpecito, un traje que da posibilidad al alma a realizarse aquí, ¿no? Porque viene con sus programas, con sus proyectos de realización. Ahora no te escucho, de repente no te escucho. ¿Ahora? Me entró una llamada, Ahora. perdón, Sí, ¿ahora vale, sí? ahora ya, ahora ya. Vale, es una llamada internacional que estaba esperando, pero bueno, da igual, ya explicaré luego. Ay, siempre pasa, es directo, bueno. Ley de Murphy.
Sí, entonces, como te decía, entonces resulta que cada uno de nosotros cuando nacemos, ya nacemos con unas características, con unos dones, con unas posibilidades predestinadas a nosotros mismos. Y somos únicos, siempre lo hemos sabido, pero ahora yo lo sé por incluso demostrable, ¿no? Que cada uno incluso, imagínate, cuando nacemos, o sea, es justamente estas energías que son ahí los que rigen, te van a dirigir durante toda la vida. Evidentemente, luego puedes hacer un crecimiento personal para luego tener mucho más que estas capacidades, es decir, desarrollar otras. Pero imagínate entonces una persona que tiene unas características y tú, porque ahora mismo los cursos que se están haciendo son de motivación para hacer que la persona compre, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces aparece este desengaño luego, ¿no? De que mira que yo no puedo o luego pues se pierde la autoestima de la persona porque no llega a cumplir quizás algunas metas que en realidad no son suyas. Y no es porque no puede, sino que quizás sus capacidades son totalmente diferentes. Y quizás conociéndose, sabiendo por dónde empezar o cómo hacerlo, podría llegar a esto o mucho más, pero sabiendo desde su forma de ser. No sé si me explico. Entonces es sumamente esto importante y creo que puede ayudar a muchísimas personas, ¿sabes? Entonces, por eso te invitaba, porque sé que tú trabajas con las personas que desarrollan proyectos en redes. Entonces, imagínate si tú eres un líder, pongamos, ¿no? Y tienes, no sé, cientos de personas en tu equipo. Sabiendo cómo puedes hablarle a cada uno según su forma de ser, según su característica, puedes lograr que estas personas no solamente trabajen y logren algo, sino que lo hagan a gusto y lo hagan desde su forma desde sus talentos, desde sus características. Imagínate que entonces se lograría un equipo muy fuerte, Sólido. ¿sabes? Y luego, bueno, pues desde pequeños se trabaja el tema de relaciones, ¿no? De relaciones en pareja, de relaciones padres y hijos, de relaciones en familia, yo qué sé, con los jefes. Se trabaja el tema de dinero, porque evidentemente para cada uno se trabaja esto desde su punto de vista, desde sus características. Desarrollo personal también. ¿Qué más? Finanzas, también como tú te ves en la sociedad, ¿no? Entonces, son temas sumamente importantes. Y, y quería compartirlo contigo porque imagínate tú que, por ejemplo, imagínate que yo te puedo decir, desde tu fecha de nacimiento, según tu fecha de nacimiento, te puedo decir cuál sería tu predestinación o cuál sería pues, tus características, tus talentos, ¿no? O sea, ¿estás predispuesta a qué? O cuando una persona con unas características, si está en depresión o si está en ego sufriente, porque cada uno de nosotros estamos o en estado de bien, y esto quiere decir de que buscamos la felicidad, nuestro ego busca la felicidad, o también estamos en ego sufrientes, cuando luchamos con el mundo entero porque no estamos de acuerdo, porque nuestra moral no nos permite reconocer al otro, o etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas, es como una ciencia entera y se descubre cosas súper interesantes. O cómo las mamás pueden ayudar o cómo pueden educar a sus hijos según su forma de ser. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces no llegas luego a tener que ir a psicólogos cuando crezcas y intentar resolver problemas que quizás una madre cuando sabe
cómo, qué darle más atención a qué exactamente, según la característica del niño, pues puede ayudarle y desarrollar sus talentos y sus capacidades desde pequeños. Imagínate Crucial. qué importante puede ser esto. Sí, yo veo que son herramientas, ¿no? Al final herramientas que te ayudan Absolutamente, a a absolutamente. Es las decir, relaciones no es en general. solamente una información que mira, pues tú eres así y tal, ¿no? O sea, aún en la astrología, ¿no? Que los horóscopos que te dicen, bueno, pues tú eres, bueno, evidentemente tú tienes algunas características generales y tú sabes esto. ¿Y qué más? Pero esto, además de que yo te puedo decir cómo eres tú, te puedo dar soluciones, es decir, herramientas de día a día, cómo puedes solucionar quizás temas que te afectan o cómo puedes solucionar temas de salud. Esto que se me olvidó, resulta que las personas, según las cuatro pues, pilares en su vida, si no se desarrollan, pues no puede nunca sentirse bien o sentirse feliz. Y es la salud, evidentemente, las relaciones, las finanzas, porque estamos viviendo todavía en un mundo material, y el desarrollo personal. Si alguna de estos pilares, como es como en una silla, ¿no? Si alguno de estos pilares no funcionan, jamás nos vamos a sentir bien o en plenitud, ¿no? Entonces, Sí, imagínate qué importante es esto. Y eso lo quería compartir contigo porque creo que puede ayudar a muchísimas personas. Puede, yo qué sé, imagínate, cuando el niño nace, los primeros 3 años está en la energía de mamá. Es decir, está en las vibraciones. De hecho, está demostrado, ¿no? Que el niño, desde que está dentro del vientre de la mamá, pues siente todo, escucha todo, pero además de esto es que siente los pensamientos de la madre. Y los primeros años se forma el carácter de la persona. Imagínate. Entonces, muchas veces, si el niño está enfermo, si trabajas con la mamá, se le pasa la enfermedad al niño. Imagínate. eso lo he vivido, lo he vivido en mi propia Wow. experiencia, así que puedo, vamos, totalmente de acuerdo y porque justo, ¿no? Me pasó con la niña que se ponía muchas veces enferma de la garganta. Y esto lo estuve trabajando con Joniel, que ambos conocemos también, y, y justo, ¿no? Era porque la niña era muy pequeñita y era más algo que mío que aparecía a través de ella, ¿no? Y tenía que ver con algo que yo no comunicaba y demás. O sea, al final es lo que tú dices, está todo relacionado, ¿no? Y Absolutamente. era esa parte que yo te decía antes de yo no permitirme brillar por mí misma, esto que yo había venido a compartir con el mundo, ¿vale? Claro. Siempre, lo que te decía antes, ¿no? Siempre estaba como bajo el tejado de alguien o de algo y fue que esto cambió cuando yo me permití también esa área tan importante. Y es lo que tú dices, ¿no? Yo era feliz, estaba bien, pero era como algo falla, algo Sí, falta, ¿no? te Esa faltaba algo. Sí, sensación sí, de sí. Y muy, algo muy, falta, muy, algo muy falta, algo importante. falta. Sí, Y ya estaba trabajando a nivel de desarrollo personal, que por fortuna eso fue lo que nos abrió los ojos, ¿no? Y para después que llegase todo lo demás, pero seguía faltando algo. Y al claro. final la economía estaba muy bien, el desarrollo personal, pero faltaba también esa otra área que era lo profesional o lo que tú dices de tu propósito, ¿no? Sí, De sí, 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 realmente sí. venir a hacer eso que se te ha dado. Y por eso es tan importante el tener esas herramientas que tú compartes, ¿no? Y Absolutamente, que sí. llegue a muchas más personas, porque yo creo que todos nos merecemos vivir en plenitud y vivir con nuestras capacidades, pero es algo que en la sociedad normalmente ni se trabaja, ni en los colegios, ni en el instituto, ni No, no, es académicamente, que no se trabaja crecemos eso. como ciegos, ¿no? Y no sabemos absolutamente cómo funcionan las leyes universales. La gente no lo conoce. Entonces, tienes que decirle a David que los siguientes 3 años el niño necesita mucho de la energía de papá. Ujú, Porque resulta que los primeros 3 años sí que está el niño en la vibración de la madre. Y luego los siguientes 3 años, 4 años, importantísimo también sentir la energía masculina, ¿no? Donde el bebé también se nutre de todo esto, es sumamente importante. Y luego, ya con los
empieza a desarrollarse el ego o la personalidad de la persona misma, ¿no? Del ser. Para llegar a los 14 años y ya entran en funciones estas vibraciones, esta personalidad con que nació el niño, ¿no? Entonces, por esto este cambio, esta crisis de adolescencia, ¿verdad? Que nadie nos puede explicar de por qué. Nosotros estamos en pleno apogeo porque tenemos uno con 15. Así que, pero Entonces, uno que acaba de cumplir 4, que está pasando esa etapa de mamá, porque además ha estado tomando pecho, por ejemplo, hasta los 3 años y pico, siempre wow, ha estado muy felicidades, vinculado felicidades. a mí. Bueno, tú, que no sé si recuerdas la historia de este último niño, pero bueno, es también ahí como muy especial. Y entonces ha estado súper pegado a mí hasta ese punto, ¿no? Y es verdad que ahora justo acabo de cumplir 4 años y se empieza a notar eso que tú dices, ¿no? De estar más también con el padre, o sea, de manera inconsciente es como que lo vemos, ¿no? Claro, no, no, Y sí, tenemos lo otro en la pide, otra. el niño Sí, mismo lo pide, sí. evidentemente. Imagínate que las madres que, por ejemplo, o los hijos que viven sin padre, entonces esto ya es un problema que hay que resolver ahí también, Ujú, porque falta esta energía masculina, ¿no? Y luego nos preguntamos por qué los hombres de hoy pues no tienen capacidades o tienen la autoestima baja, etcétera, etcétera. En realidad va de por ahí. Y luego, ujú, como te decía, 14 años, ¿no? Ya empieza a accionar el ujú, ser tal y como le dicta el planeta que le rige, etcétera, etcétera, sus características y todo. Y entonces, hasta los 24 es así, hace lo que quiere según su cifra de conciencia o su cifra, sí, se llama cifra de conciencia, y esto es según exactamente el día de nacimiento de cada uno. Hay 9 ujú. cifras, evidentemente, y según estas 9 cifras, pues tú puedes saber cuáles son las características de esta persona, qué es lo que le va a dirigir durante toda la vida. Y después ya empieza con 24, sino que en 33 años empieza la misión de esta persona, la misión kármica, digamos, ¿no? Entonces hay un cambio tremendo incluso en la personalidad del ser. Y por ejemplo, acuérdate tú, por ejemplo, con los 33 años, cómo cambió tu vida, porque seguro, seguro que hay un cambio que ha dado como una vuelta, ¿no? Vale, yo tendría que pensar, los 33 tendría que pensar, para mí fue, no sé si eso de la edad es exacto, para mí los 35 marcaron un antes y un después, que de hecho el 3 y el 5 que forma el 8 y desde entonces el infinito me acompaña porque se convirtió el 8 en un momento muy especial, ahí sí que fue un cambio eh, drástico que yo viví. Dime una Tendría que pensar cosa, en los 33, en los 35 seguro, que me acuerdo porque ya me acompaña. ¿cuándo es tu fecha de nacimiento? El 16 de enero. Ok, entonces tú eres un 7. Sí. Vale, pues luego ya te contaré todo. Pero, wow. Bueno, puede ser un poquito antes, un poquito después, pero Ujú. sí, Por esa etapa más o menos. digamos que empieza a vivir uno su misión kármica, ¿no? O sea, ¿para qué ha venido aquí? Y entonces, digamos que tú quieres hacer las cosas tal y como eran antes, pero las vas a lograr, es decir, las acciones para lograrlas las vas a hacer totalmente diferente. Según ya otras cifras, ¿no? Entonces es tremendo, es muy importante, muy interesante y da, bueno, pues la explicación de muchas cosas que está pasando en la vida de uno y por qué está Ujú. pasando y qué es lo que se puede hacer según esto. Es muy, muy, muy interesante. Así que no sé si te parece interesante. Incluso yo quería hacer como un regalo, invitación a los que nos van a ver, eh, Ujú. porque cada persona que va a ver este vídeo, por ejemplo, y venga de tu parte, le puedo hacer un descuento en la consulta de 30%. Ujú. Genial.
Justo te quería preguntar eso, ¿qué estabas haciendo tú? Si tenías, si lo hacías de manera individual, si estabas preparando algún taller o Sí, sí, sí. de... De momento lo estoy haciendo individual Ujú, porque te he dicho que estaba traduciendo todo el material porque es muy importante para que la gente también, tú sabes que los visuales son casi, no sé, 70% de toda la población, entonces es importante que lo veamos, ¿no? Y para que se entienda mejor. Y sí que ahora quiero lanzar talleres, quiero hacer masterclass, quiero hacer cursos, etcétera, etcétera, según también voy a ver la necesidad de las personas, ¿no? Porque ujú. también pienso hacerlo en rumano porque lo siento mucho, o sea, me sale mucho, incluso más fácil de transmitirlo porque, no sé, siento yo así. De Sí. hecho, el maestro donde hemos estudiado es un señor que ha estado en la China mucho tiempo, le han hecho una iniciación de fuego, de Qigong de fuego. Entonces, esto que Shutsai es, está basada en, por ejemplo, Raja Yoga, en astrología védica y mínimo, 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 también en Qigong de fuego. Esto es, bueno, después de hacer los cursos, pues pasamos nuestra iniciación y todo esto, ¿no? Entonces, Qué pasé bueno. por todo este proceso. Sí. Todavía estamos estudiando porque, bueno, pues nuestro maestro pues logró los conocimientos que hasta entonces han sido herméticos, Ujú, herméticos, es decir, estaban cerrados solamente transmitidos de maestro a aprendiz. Ahora, de alguna forma, se ha dado, porque vivimos en los tiempos tan importantes, tan fuertes para toda la civilización, ¿no? Se ha dado la posibilidad de que también se pueda transmitir a través de cursos, a través de esta academia que él abrió una academia, de momento está en ruso y en kazajo, ¿vale? ujú. Porque él es de Kazajistán de nacimiento. Y bueno, pues poquito a poco quisiera también quizás hacerlo en español, pero él decía, tenéis que hablarlo en vuestro idioma, en idioma de vuestra madre, ¿no? De vuestras raíces. Entonces, te digo, o sea, no lo sé, pero lo siento. Cuando lo hablo en rumano, de alguna forma lo siento y lo transmito incluso diferente. Pero bueno, Ujú. dependiendo de esto, dependiendo en qué dirección, donde vaya más demanda, ¿no? Donde se sienta que la gente lo necesita, por ahí voy a ir, porque creo que primero, como te he dicho, es ayudando a las personas, pero según la necesidad de cada uno. Ujú. Pues sí, yo creo que es una herramienta muy necesaria y bueno, a mí me encanta todo ese tema y ya te digo, porque no, alguna vez me han hecho, no sé cómo se llama lo de la numerología, ¿no? Lo de tu fecha, tal, y es verdad Sí, que es súper interesante y que te ayuda a entender mucho mejor. Así que bueno, ahí queda la invitación y listo, pues me encantará también que lo podamos hacer. fantástico. Virginia, ¿cómo encontrarte? ¿Qué es lo que ofreces tú, por ejemplo, a las personas que bueno, pues te contratan? ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Porque yo invito a todo el mundo que se informe, que se suscriba, a que te sigan, porque yo sé que eres una gran profesional. Como te he dicho, me encantas cómo estás trabajando y además de esto, eres una persona extraordinaria que de verdad estás cumpliendo con tu misión y esto significa que ayudas de verdad a las personas que se desarrollen y tengan resultados. Y esto que de alguna forma nos encanta, ¿no? Claro. De ayudar a las personas que tengan resultados. Sí, pues mira, lo hago de dos maneras. Yo lo explico así, ¿vale? Cuando Sí, un profesional, un emprendedor quiere empezar a utilizar las redes sociales e Internet para dar visibilidad a su negocio, que es lo primero o lo que quieren, ¿no? Encontrar. Yo le ayudo de dos maneras. Uno, te enseño a utilizar redes sociales e Internet para desarrollar tu negocio a través de una academia que se llama Conquista las Redes, ¿vale? Las redes, yo siempre juego con las redes de mercadeo y las redes sociales.
Y por otra parte tengo una agencia de marketing digital. Entonces yo siempre digo, si quieres te enseño a hacerlo a través de la academia, o te lo hago yo a través de la agencia, ¿vale? Entonces, al final es para esas personas que quieren utilizar estas herramientas para desarrollar un negocio, ¿no? A mí me ha servido, pues como mamá emprendedora, el hecho de, y tú que conoces también, ¿no? La prospección, personas que hacen venta directa, network marketing, pues que antiguamente, ¿no? Salías a la calle, hacías contactos, tirabas de la lista de conocidos. Entonces, eso llegó un momento en mi vida, que cuando empecé a ser mamá, que no, tuve que buscar otro tipo de herramientas, ¿no? Fue cuando empecé a utilizar internet y redes sociales. Entonces, hoy día hice de esa herramienta que a mí me sirvió para crecer, el poder enseñar a otros a usarlo, ¿no? Y a mí, como mamá emprendedora, pues me permite al día de hoy seguir desarrollando mi negocio desde mi casa, pudiendo conciliar. Y me parece, lo hablaba el otro día a través de una publicación, ¿no? Cuando las personas me dicen, es que las redes sociales es que es complicado. Yo le digo, bueno, primero tienes que entenderla, pero para mí sí que era complicado cuando tenía que salir a la calle a hacer encuestas y me Sal a la tocaba calle a contactar con personas y verás. 3 horas para coger 10 números de teléfono que después tenía que llamar. Y digo, y ahora, a través de las redes, haces un directo, haces un vídeo, lo haces con estrategia, con un sentido, no vale publicar por publicar, pero de repente llegas a miles de personas, ¿no? Entonces, eso sí que me parece mágico. Hay que hacerlo de manera profesional y ya te digo, con un plan y una estrategia, pero me parece una oportunidad increíble de crecimiento, ¿no? Para cualquier negocio, siempre lo digo, cuando lo haces con unas bases y con un conocimiento, ¿vale? Como todo, tienes que crear ese sistema y tener claro con lo que comenzaba al principio, ¿no? El por qué, el para qué lo estás haciendo, el tener claro desde dónde lo estás haciendo y a quién vas a ayudar, y entonces funciona. Pero tienes que tener esa guía, ¿no? Entonces, pues de esas dos maneras, yo enseño a través de la academia a hacerlo y hay otras personas que me dicen, Virginia, llévame tú las redes, ¿no? Y eso lo hacemos a través de la agencia. Y también tienen sus resultados, evidentemente, tienen sus logros. Claro, o sea, los mayores resultados es poder hacer, por ejemplo, ahora estamos poniendo en práctica el método contactos masivos, se llama, que es prospectar a través de las redes sociales de manera profesional, ética y efectiva, ¿vale? Lo de ética es súper importante para mí. Y las personas están consiguiendo un cliente por día, dependiendo de su emprendimiento, ¿no? Entonces, o sea, yo que vengo de trabajar y de estar en contacto con tantos emprendedores, el que tú tener la posibilidad de hacer un cliente por día trabajando desde tu teléfono no quiere decir que sea mágico, porque o sea, que tienes que hacer el trabajo, pero me parece impactante, claro. O sea, 30, o sea, un cliente al día significa mínimo, ¿cuánto? 25, 22, 30 clientes, 30 depende de clientes la al mes. ganancia, claro. Wow, Depende. felicidades, o sea, chicos y chicas, señoras y señores, cada uno que hace su trabajo en proyecto, está desarrollando en marketing en redes, contactar urgentemente con Virginia porque os puede enseñar cómo no, no estropear relaciones, sobre todo familiares, y tener grandes éxitos, es decir, ventas. Esto significa ventas, esto significa construir equipos, esto significa, bueno, crecer y tener aquel resultado que cada uno puede soñar en un proyecto de redes, ¿verdad? Claro, hacerlo, y yo lo baso en eso, ¿no? Siempre es importante pues aprenderse, ¿no? El plan de compensación acerca de los productos, tu desarrollo personal, todo es importante. Pero si tú inicias un negocio para generar ingresos y no generas ingresos, al final tienes que buscar otra cosa, ¿no? Entonces, hacerlo de esta manera, como te decía al principio, que además te ayuda a ti, a tu propio desarrollo personal, porque tienes que trabajar en ti, que te decía al inicio, y al final es la manera en la que todo fluye, ¿no? Y se consiguen resultados cuando tienes constancia, cuando haces el trabajo. La verdad es que ya te digo, a mí que vengo de la vieja escuela, como te decía, me parece impresionante, ¿no? El poder Sí, hacerlo sí, con mi sí, 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 a teléfono. mí también me parece impresionante. Oye, cuando voy a empezar, si voy a empezar algún negocio de marketing y redes, lo primero que voy a hacer después de firmar el contrato y Muy bien, contactarte. genial. Yo te Sí. espero.
Querida mía, Virginia, muchísimas gracias por esta tarde, muchísimas gracias por tu tiempo, aunque estás tan ocupada entre todos tus o sea, deberes y responsabilidades. Gracias por compartir en este canal. Te deseo lo mejor del mundo. Primero que tengas una familia, sigas teniendo una familia extraordinaria, tal y como la tienes. Que los hijos os den tanta alegría porque son súper especiales. Y esto es un logro maravilloso. Y esto también es gracias a los padres. Y bueno, pues a nivel profesional también que tengas mucho éxito, te lo deseo de corazón. Y bueno, deseo a todo el mundo que yo qué sé, si les parece interesante, que te sigan obligatoriamente porque les puedes ayudar en sus proyectos, en sus vidas. Y si les parece interesante también lo mío, para entenderse, para comprender de por qué hacen algunas cosas y otras no, y por qué les salen algunas cosas y otras no, o quieren resolver temas mucho más serios e importantes, pues también me pueden contactar y estaré a su disposición. Muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y bueno, me ha encantado verte. Espero que nos veamos físicamente Sí, prontito sí, pues cuando estáis también. en Madrid, aquí estoy. Esta Muy es bien, mi casa con mucho gusto, ¿vale? muy bien. Y saludos Un a la abrazo, familia. Un beso fuerte. un beso fuerte. Chao, chao, hasta luego.